Bienvenidos al tercer episodio de Los Dueños del Fútbol. Hoy hablaremos de los Estudiantes de La Plata de Osvaldo Subeldía, quien a mediados de los 60 acaparó las miradas de todo el fútbol argentino al ser el primer club considerado chico en ganar el campeonato tras 35 años de hegemonía de los 5 grandes del país, quienes eran considerados los dueños del fútbol de esa época. Boca y River, acostumbrados a estar en las tapas de los diarios y revistas de todo el país, vieron cómo Estudiantes llegó a ser 3 veces campeón de América y se consagraba campeón del mundo en 1968, frente al Manchester United. Algo que, por ejemplo, Boca tuvo que esperar 9 años para poder cumplir, al igual que River, que tardó el doble. Las críticas para el equipo de Subeldía no tardaron en llegar, siendo Dante Panzeri, el famoso periodista que escribía para el Gráfico, uno de sus máximos detractores. Estudiantes es la representación de la violencia para el lucro aplicada al fútbol. Es una de las citas más recordadas de Panzeri, en la que demuestra su descontento por el accionar del club platense. Sobre cómo llegó Estudiantes a poder pelear por un lugar grande en el fútbol, vamos a escuchar al ex secretario del club platense, Rodolfo Pirone. Estudiantes venía ya con una larga tradición en el fútbol argentino, por las características particulares que tenía el fútbol. Era imposible llegar al campeonato porque las condiciones objetivas no lo permitían, pero Estudiantes tuvo históricamente equipos importantísimos que tranquilamente podían haber sido campeones antes, pero evidentemente en un club también con capacidades limitadas, acá en la ciudad de La Plata, pero siempre fue un club distinto. Sin lugar a dudas, hubo un hecho trascendental durante la presidencia de Mariano Mangano, que quizás fue el presidente más importante en la historia de Estudiantes, luego de un traspié, porque verdaderamente Estudiantes en el año 63 prácticamente había descendido. Se salvó porque en una decisión importante la AFA en ese momento suspende los descensos. Eso produjo un gran cisma en la gestión de Mangano y toma el club la decisión de contratar a Osvaldo Subeldía, lo que es verdaderamente un giro copernicano en la historia de Estudiantes, porque pone este, una nueva realidad que se ve plasmada en el Campeonato Metropolitano de 1967, donde sale campeón, y es la primera vez que un equipo de los llamados chicos logra el título argentino. Ya se venía trabajando bien en Estudiantes, se había armado una tercera división que se conoció como la Tercera que Mata, que fue campeona en 1965 bajo la conducción de don Miguel Innomirielo. Pero sin ninguna duda Osvaldo Subeldía es el que cambia una concepción en el fútbol, no solamente en Estudiantes, sino en el fútbol argentino, y las cosas no se agotan en el campeonato metropolitano del 67. Desde 1931, los denominados 5 clubes grandes, sea River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, habían obtenido todos los títulos del torneo local y algunos torneos internacionales. En la década de 60 fue uno de los procesos más importantes del fútbol argentino, en el que el Rojo se coronó campeón en 1960, 1963, 1967 y 1970. Luego el equipo de Juan José Pizzuti se coronó en 1966. Boca ganó en 1962, 1964, 1965, 1969 y 1970. Y por último el Ciclón en 1968. Estudiantes de La Plata tuvo su momento de hegemonía gracias a la llegada de la dirección técnica de uno de los mejores de su historia, Osvaldo Subeldía. El presidente del club, Mariano Mangano, pensó en él y el entrenador asumió en 1965, reemplazando a Carlos Adave. De esta manera, al poco tiempo ideó un equipo conformado por Juan Ramón Bedón, Carlos Pachamé, Eduardo Flores, Oscar Balmernat, jóvenes que lo llamaban como la tercera que mata. Además, jugadores de afuera como Carlos Vilardo, que venía de jugar en Deportivo Español, y Ramón Madero, ex Huracán. Con este equipo se consagraron campeones el 6 de agosto de 1967, venciendo la final del Metropolitano a Racing el viejo gasómetro, con goles de Madero, Perón y Felipe Ribaudo. Ese mismo año, este mismo equipo había sido subcampeón del Nacional de forma invicta, récord en la historia del fútbol argentino, con 9 victorias, 9 empates y un promedio de 19 goles a favor
y 8 en contra. Un año después, el equipo de Subeldía se coronó campeón de la Copa Libertadores, derrotando en la final a Palmeiras. Y en los 2 años posteriores, ganó el torneo internacional, venciendo a 2 equipos uruguayos como Peñarol y Nacional respectivamente. En esa época los dueños de los clubes no eran solamente los 5 grandes, que incorporaban la cantidad de jugadores que quieran por su economía y la facilidad para ganarles a los demás era muy notoria. Además, eran los asociados y los ídolos, esos que eran los mejores y más representativos de las instituciones. Y respetaban los contratos sin depender de las ofertas de clubes del exterior como en la actualidad. En Estudiantes de La Plata, esos ídolos eran algunos del 11 titular, que cortaban con esa hegemonía de los 5 grandes, tales como Baidón, Bilardo o el propio entrenador Subeldía. Fernando Gañete Blasco, periodista y economista deportivo, explicó cómo era la economía del fútbol en ese momento en comparación con la actualidad. 5 grandes en aquel entonces era muy similar a lo que era la economía deportiva de los clubes de fútbol en cualquier circunstancia. Y hoy por hoy, como el negocio busca el negocio, se busca quiénes son los que más seguidores tienen, así como puede ser hoy por hoy las redes sociales. Bueno, en ese entonces, cuando comienza la industria del deporte a fortalecerse, empieza a buscar a los que más gente tienen y de esa manera, Boca, River, Racing, Independiente sacan más ventaja por tener San Lorenzo también, por tener mayor cantidad de seguidores, porque también la densidad poblacional en la ciudad y que supieron buscar más público en el conurbano y en el resto del país, son los 5 grandes. Siguiendo con lo que dijo Francisco, la diferencia económica entre aquel Estudiantes y el resto de los dueños del fútbol poco importaba a la hora de salir a la cancha, y aunque si bien su juego no era del todo vistoso, daba los resultados que el equipo platense necesitaba, y que los llevó a conseguir la época dorada de la historia del Pincharrata. El Estudiante de Subeldía provocó un antes y un después en el fútbol, no solo argentino, sino sudamericano, ya que sus rivales que tanto lo criticaban por su juego brusco y calculado, deberían tragarse su orgullo e implementar esas mismas tácticas para poder hacerle frente a Estudiantes, que estuvo muy cerca de coronarse campeón de la Libertadores por 4ª vez consecutiva, pero tras la partida de Subeldía del banco del León y dejando a Miguel Irineo Mirrielo, el Pincha terminó derrotado en un desempate ante Nacional de Uruguay por 2-0. Posteriormente, ese gran equipo sufrió grandes cambios, como la llegada de Carlos Bilardo a la dirección técnica, salvando al club del descenso en el Metropolitano de 1971. Aunque no pudo conseguir más títulos hasta 11 años después, en el Metropolitano de 1982, continuó peleando campeonatos palmo a palmo con los denominados grandes, obteniendo un subcampeonato en 1975 y llegar a semifinales del Nacional 1977. Y abrió la puerta para que otros equipos como Vélez, Chacarita, Huracán, Newell's y Rosario Central obtuvieran en aquellos años sus primeros títulos en primera edición, terminando así con el dominio de los denominados grandes en el fútbol argentino. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Cofán, licenciado en Marketing de Marca Deportiva, que nos va a contar un poco sobre cómo Boca y River dominaban la economía y el marketing del fútbol argentino en los años 60. De la década del 60, los presidentes de River y Boca, que fue comprar figuras, sobre todo extranjeras, muchos brasileros, que venía Brasil de salir campeón del mundo, para potenciar sus equipos y para vender ese espectáculo. Había que levantar el nivel del campeonato, ellos entendían que ese era el camino, y también era una forma de atraer gente a los estadios, que había bajado mucho la concurrencia después de lo que fue el fracaso de Argentina en el Mundial de Suecia. Eso fue algo, la verdad, que quedó ahí medio en el olvido, pero hoy en día es algo quizás básico del marketing deportivo. Aunque en la actualidad Estudiantes no tenga el éxito que alguna vez supo tener, la marca que ha dejado en la historia del fútbol argentino y mundial será imborrable. Y así concluimos este especial por el 50 aniversario de la Intercontinental ganada en 1970. Esto fue Los Dueños del Fútbol y nos vemos
en el próximo podcast.